Me llamo Mildred Bailey, tengo 55 años, y jamás en mi vida imaginé que terminaría sentada en un juzgado de Augusta, agarrando con las dos manos un sobre que podía destapar 10 años de mentiras. Ahí, frente a mí, estaba mi hermana, con su abogado a un lado, señalándome como si yo fuera una criminal. ¿Secuestro? Esa palabra me pegó como una bofetada. ¿Cómo que secuestro? Hace 10 años, ella misma dejó a sus 4 hijos en la puerta de mi casa. Me dijo que era solo por una hora, que iba a regresar rápido, pero nunca volvió. Esa hora se convirtió en días, los días en semanas, las semanas en meses, y cuando menos lo pensé ya habían pasado años. Yo los crié, los alimenté, los vestí, los llevé a la escuela, les curé la fiebre, les conté cuentos para dormir, los amé como si hubieran sido míos. Y ahora, después de tanto tiempo, mi hermana regresaba. No venía por amor, ni porque los extrañara, venía porque había algo más, dinero. Nuestros papás nos habían dejado la casa familiar, una propiedad de $300,000, y ella pensó que podía aparecer, acusarme y quedarse con todo. Yo sabía lo que realmente buscaba. Le brillaban los ojos de ambición, y eso me confirmó lo que sospechaba, no venía por sus hijos, venía por la herencia. Mis manos temblaban mientras sostenía ese sobre lleno de pruebas, papeles que podían voltear todo su cuento al revés. Detrás de mí, los muchachos, ya adolescentes, me miraban con rostros serios, tensos pero firmes. Ellos sabían quién había estado para ellos todos estos años. Los protegí de la traición de su propia madre, pero ahora la verdad estaba a punto de salir a la luz. El juez se inclinó hacia adelante, con una mirada dura. ¿Ellos saben de esto? Y me preguntó, señalando el sobre. Yo respiré hondo, el corazón me latía como tambor dentro del pecho. Todavía no, respondí, con la voz firme, aunque por dentro era un torbellino. El silencio en la sala fue tan pesado que hasta se escuchaba el roce de las hojas de papel. Todos los ojos estaban sobre mí. ¿Qué contenía ese sobre? ¿Qué había ocultado mi hermana durante tantos años? Lo único que sabía es que esta pelea apenas estaba comenzando. Y ahora les pregunto, ¿qué harían ustedes si alguien de su propia familia los traicionara de esa manera? Si después de criar, proteger y amar, les voltearan la cara y los acusaran de lo peor. Quiero leer sus opiniones, sus historias, porque sé que no soy la única que ha pasado por algo parecido. 10 años atrás, en una tarde lluviosa en Augusta, escuché el timbre de mi casa sonar con desesperación. Abrí la puerta y ahí estaba mi hermana, Janet Porter, con la cara pálida, los ojos moviéndose de un lado a otro, como si escondiera algo. Detrás de ella estaban sus 4 niños. Ryan Porter, de apenas 8 años, con la mochila colgándole del hombro, parecía cansado, confundido. Clare Porter, de 6, abrazaba fuerte un conejito de peluche empapado por la lluvia. Esther Porter, de 4, traía los zapatos desabrochados y jalaba de mi blusa con hambre. Y el pequeño Noah Porter, de solo 2 años, lloraba bajito en la carriola, con las mejillas mojadas por las lágrimas y la llovizna. Mildred, necesito que los cuides una hora, me dijo Janet, con la voz apretada, casi desesperada. Solo una hora, te lo juro. Antes de que pudiera preguntarle qué pasaba, me aventó una pañalera en los brazos y se dio la vuelta. Su abrigo se movía con el viento mientras corría hacia el coche. El motor rugió y se fue. Yo me quedé parada en el pórtico, con el agua cayendo del techo, sin poder creer lo que acababa de pasar. Ryan me miró con ojos tristes y me preguntó en voz bajita. ¿A dónde va mamá? Clare abrazaba a su conejo, con el cabello pegado a la cara por la lluvia. Esther me jalaba la manga, pidiendo jugo. Y Noah seguía sollozando, sin entender nada. Ese fue el inicio de todo. Una hora que se volvió una vida entera. Mientras los llantos de Noah se hacían más fuertes, con sus puñitos cerrados y la carita roja de tanto llorar, yo sentía como me temblaba el corazón en el pecho. Tenían hambre, la ropa toda arrugada, y a Noah ya le urgía un cambio de pañal. Yo era enfermera, estaba acostumbrada a emergencias en el hospital, pero esto era diferente. No eran pacientes, eran mis sobrinos, los hijos de mi hermana, dejados en mi puerta como si fueran maletas olvidadas. Los pasé rápido a la sala,
Lo senté en la alfombra del piso, y de pronto mi casa, que siempre me había parecido tranquila y acogedora, se sintió chiquita, como si las paredes se cerraran con tantos niños ahí. El olor a café recién hecho que llenaba la cocina ya no me reconfortaba. En cambio, me recordaba lo sola que estaba para enfrentar todo esto. Busqué dentro de la pañalera que Janet me había aventado. Apenas había unas galletitas, un juguito y un cambio de ropa para Noah. Ni una nota, ni instrucciones, nada. Solo desorden y prisa. Le di a Esther una barrita de granola, le serví un vasito de leche a Clare, y traté de arrullar a Noah, moviéndolo despacito en mis brazos. Ryan, en silencio, se quedó mirando la puerta con los ojos muy abiertos, esperando que su mamá regresara en cualquier momento. Tomé mi celular y marqué el número de Janet. Nada. Volví a intentar. Correo de voz. Mi voz se me quebraba, pero no podía dejar que los niños lo notaran. ¿Dónde estás, Janet? Dije despacio. Llámame, por favor. Las horas pasaron y la lluvia seguía golpeando contra las ventanas. Noah se quedó dormido en mis brazos, con las mejillas manchadas de lágrimas secas. Clare se acurrucó junto a Ryan y le susurraba bajito. ¿Mamá va a venir pronto? Yo sonreí, aunque por dentro sentía el estómago hecho nudo. Y sí, mi amor, claro que sí, le contesté, pero en realidad no sabía nada. Conocía a Janet. Siempre había sido impulsiva, siempre corriendo tras sueños que nunca llegaban a nada. Pero esto, dejar a sus hijos, era demasiado. No lo podía comprender. Al anochecer, les preparé lo que había en la despensa, sándwiches de crema de cacahuate con manzana en rebanadas. Ryan, con apenas 8 años, ayudó a su hermanita Esther a abrir su sándwich como si él fuera ya un adulto. Ese niño había aprendido demasiado pronto a cuidar de otros. Le cambié el pañal a Noah, con un nudo en la garganta al ver lo incómodo que había estado tanto tiempo. La ropa que traían parecía metida a la maleta en 5 minutos, pantalones de una talla, camisetas de otra, todo mezclado. Seguí llamando a Janet hasta llenar su buzón de voz de mensajes. Ya casi era medianoche cuando los acomodé en la cama de huéspedes. Ryan y Clare de un lado, Esther y Noah acurrucados juntos. Yo me quedé despierta, sentada junto a la ventana, esperando ver luces de un coche que nunca apareció. La mañana siguiente, mientras preparaba cereal, revisé otra vez la pañalera buscando pañales. Ahí, debajo de un paquete de toallitas, encontré un papel arrugado. Reconocí la letra desordenada de mi hermana. Decía: regreso pronto. Gracias, Mildred. Pronto, esa palabra me apretó el pecho. Me volví a la mesa donde los niños desayunaban. Ryan seguía mirando hacia la puerta. Clare abrazaba más fuerte a su conejito de peluche, como si ahí estuviera toda su seguridad. Esther hablaba emocionada sobre una caricatura que había visto, sin darse cuenta de lo que pasaba. Y Noah, con sus manitas calientitas, me estiraba los brazos buscando que lo cargara otra vez. Yo no era su mamá, pero ellos me necesitaban. Más que a nadie. Dejé la nota sobre la mesa, mis manos temblaban. En ese momento lo supe, Janet no iba a regresar. No ese día, tal vez no nunca. Respiré hondo, recordando mi vida tranquila en Augusta, mis turnos en el hospital, mis rutinas simples. Nunca había planeado criar niños. Pero tampoco iba a dejarlos solos. No eran un paquete que se deja y se olvida. Tomé el teléfono y le marqué a mi amiga Betty, que siempre había sido como una hermana de verdad para mí. Le conté lo que pasaba, mi voz entrecortada. Ella escuchó todo y luego me dijo con calma: a Mildred, tienes un corazón enorme. Haz lo que mejor sabes hacer, cuídalos. Asentí en silencio, aunque ella no podía verme. En ese momento decidí que no importaba cuánto tiempo pasara, yo no iba a fallarles. Colgué el teléfono y me quedé mirando a los 4 niños, Ryan, Clare, Esther y el pequeño Noah. Sus caritas decían todo: miedo, hambre, cansancio, y sobre todo esa soledad que ningún niño debería sentir. Yo no podía arreglar las decisiones malas de Janet, pero sí podía estar para ellos. Y en ese instante lo decidí: se quedarían conmigo,
pasara lo que pasara. Los días se volvieron semanas, y pronto entendí que ese pronto que mi hermana había escrito en el papel era una mentira. Ella no iba a regresar. Los niños comenzaron a adaptarse a mi rutina, y yo tuve que cambiar la mía por completo. En ese tiempo yo tenía 45 años, trabajaba como enfermera en el Hospital General de Augusta. Mi plan era retirarme pronto, ahorrar un poco más y viajar, conocer lugares tranquilos, darme ese descanso que siempre había soñado. Pero ese sueño se esfumó rapidísimo. De un día para otro tuve que pensar en pañales, comida, uniformes, cuentos para dormir y cuentas más grandes que nunca. Para cubrir los gastos empecé a tomar turnos de noche, llegaba a casa rendida, con los ojos que se me cerraban, pero con la decisión firme de seguir adelante. No podía fallarles. Ryan, el mayor, cada mañana me pedía desayuno como si fuera un ritual. ¿Qué vamos a comer hoy, tía? Clare, con su voz dulce, pedía que le contara historias antes de dormir. Esther quería jugar, correr, inventar mundos con sus bloques, y Noah, apenas con 2 añitos, me estiraba los brazos buscando estar conmigo a cada rato. Yo no sabía decirles que no. Lo primero que tuve que hacer fue inscribirlos en la escuela. Ryan y Clare ya tenían edad para entrar a la primaria, así que tomé los papeles que venían en la bolsa de Janet, sus actas de nacimiento arrugadas, y me fui a la oficina del distrito escolar. La secretaria me miró raro cuando le expliqué que yo era la tía y que no había otro tutor, pero al final aceptaron y me dieron la aprobación. Recuerdo como si fuera ayer el primer día de Ryan. Me agarraba fuerte la mano, y con voz bajita me dijo que extrañaba su escuela anterior. Me agaché a su altura, le sonreí y le dije: este es un nuevo comienzo, Ryan. Vas a hacer amigos, lo prometo. Clare, en cambio, brincaba emocionada, hablando de la clase de arte. Y yo me quedé ahí, mirándolos entrar, con el corazón apretado porque en 2 horas me tocaba mi turno en el hospital. Esther aún era muy pequeña para el preescolar, así que busqué una niñera por medio de unas compañeras del hospital. Con Noah era diferente, los días libres lo tenía conmigo. Lo cargaba en la mochila de bebé mientras trataba de hacer las compras o acomodar la casa. Los útiles escolares me vaciaron la cartera. Mochilas, cuadernos, colores, zapatos, pero cuando vi la ilusión en sus ojos, entendí que valía cada centavo. Luego vinieron las ropas. La que traían estaba gastada, toda mezclada como si hubiera sido empacada a la carrera. Los llevé a la tienda de segunda en la calle Main. Ryan escogió una chamarra azul que no se quitaba ni para dormir. Clare se enamoró de un vestido de flores que decía que era de princesa. Esther se probó unos jeans chiquititos que le quedaban perfectos, y Noah terminó con unos mamelucos suaves que le quedaban como hechos a medida. ¿Tenemos dinero para esto?, me preguntó Ryan, con voz bajita, preocupado como un adulto. Yo le despeiné el cabello y le sonreí. Sí, campeón. Somos familia, y la familia se apoya. En casa lavé toda la ropa nueva, la doblé con cuidado y la guardé en cajones que hasta entonces habían estado vacíos. Poco a poco, mi casa empezó a transformarse, ya no era el espacio solitario de antes, ahora se llenaba de risas, llantos, dibujos y juguetes regados por el piso. Las noches se volvieron nuestra hora más especial. Preparaba espagueti, arroz con pollo o de vez en cuando nuggets con papas fritas. Después, todos alrededor de la mesa, Ryan batallando con las fracciones en su tarea y yo explicándole como si fueran recetas de medicamentos. Clare me enseñaba dibujos de nuestra casa, con todos juntos. Esther levantaba torres de bloques que luego derribaba a carcajadas. Y Noah, con una cuchara en la mano, golpeaba ollas como si fueran tambores. Era un caos, sí, pero era nuestro caos. El dinero se volvió la verdadera batalla. Mi pensión y mi sueldo estaban pensados para mí sola, no para 5 bocas más. Las cuentas de luz, agua, el súper, y además la hipoteca de la casa de mis papás en la calle ELM, la única herencia grande que nos habían dejado. Esa casa de ladrillo valía más de $300,000, pero venderla nunca fue una opción. Ese lugar era más que paredes, era recuerdos, era estabilidad para los niños. Así que recorté gastos míos, nada de ropa nueva, nada de viajes, nada de lujos.
Todo se fue directo a lo esencial. Y aunque cada día terminaba agotada, con el cuerpo rendido, me iba a la cama con el corazón lleno. Porque sabía que ellos, mis sobrinos, estaban seguros conmigo. Nada de uniformes nuevos para mí, nada de cafés afuera después del trabajo. Cada cheque del hospital lo estiraba como podía, haciéndolo rendir hasta el último centavo. Aún así no alcanzaba, así que tuve que aplicar para apoyo en servicios sociales. La trabajadora social vino a la casa, tomó notas, observó a los niños. Yo estaba nerviosa, pero al final sonrió y me dijo: «Lo estás haciendo bien con ellos, señora Bailey». Esas palabras me dieron un poquito de fuerza, pero las noches seguían siendo pesadas. Después de acostar a los niños, me quedaba sola en la oscuridad, mirando el techo, preguntándome si algún día Janet iba a regresar. Los niños la mencionaban a menudo. Ryan, el mayor, era el que más preguntas hacía. Una noche, mientras cenábamos, me miró fijo y me preguntó: «Tía Mildred, ¿cuándo va a venir mi mamá por nosotros?». Me quedé congelada con el tenedor a medio camino. Quise decirle la verdad, pero no pude. Le respondí despacio: «Está resolviendo algunas cosas, Ryan, pero yo estoy aquí ahora, y somos un equipo». Él asintió con la cabeza, pero sus ojos me decían otra cosa, no me creía. Clare, en cambio, era más tierna. En cada fiesta o en cada día especial dibujaba tarjetitas para su mamá. Me las enseñaba y me decía: «¿Podemos mandarle esto a mamá?». Yo sonreía y las metía en sobres, escribiendo la última dirección que tenía de Janet, aunque sabía que probablemente iban a regresar. Nunca se lo dije a Clare, ella necesitaba creer que su mamá iba a ver sus dibujos. Esther, con apenas 4 años, era directa y muy sensible. Una vez, después de un berrinche, rompió en llanto y me dijo entre sollozos: «Mami se fue porque yo me porto mal». Sentí que se me rompía el alma. La abracé fuerte, besándole el cabello mojado de lágrimas, y le susurré: «No, mi amor, tú eres perfecta. A veces los adultos necesitan tiempo, pero no es tu culpa». Noah era muy pequeño para entender todo aquello. Un día, sin pensarlo, me llamó mamá. Se me detuvo el corazón. Una parte de mí se sintió feliz, pero otra parte se quebró. Nunca lo corregí. Solo lo abracé fuerte, escondiendo la tristeza detrás de una sonrisa. Tuve ayuda de amigos, gracias a Dios. Betty Coleman, mi compañera de enfermería de toda la vida, llegaba con cazuelas de comida, doblaba la ropa de los niños y hasta me los cuidaba cuando me tocaban turnos dobles. Siempre me decía: «Eres una santa, Mildred». Yo me reía, pero por dentro sentía el peso como una montaña sobre los hombros. Y los gastos médicos no paraban. Ryan con sus chequeos, Clare con sus vacunas, Esther con infecciones de oído que parecían no terminar nunca, y Noah con las fiebres de la dentición. El seguro cubría algo, pero los copagos se acumulaban. Mis ahorros se iban en abrigos para el invierno, pasteles de cumpleaños comprados en la panadería y lo que se pudiera. El cumpleaños de Ryan pasó del 8 al 9 casi sin darme cuenta. No hubo fiesta grande, solo globos que inflé yo misma, un pastel sencillo y unos regalitos modestos. Él, con la nobleza que siempre tuvo, me dio un dibujo de nosotros 5 juntos. Ese papel lo guardé como un tesoro. Los años empezaron a volar. Ryan entró a la secundaria y salió brillante en ciencias, igual que su papá. Clare se unió al coro de la escuela y llenaba la casa con su voz clara y dulce. Esther empezó clases de ballet, no podía pagarlas fácilmente, pero hice ajustes, trabajé turnos extra, y lo logré porque verla bailar con esa sonrisa me daba vida. Noah creció rápido, primero caminando tambaleante detrás de sus hermanos, después corriendo por toda la sala riendo como si nada en el mundo lo pudiera detener. Falté a turnos en el hospital por ir a reuniones escolares, festivales, juntas con maestros. En todas esas reuniones yo era la única adulta que se presentaba por ellos. Y siempre llegaba la misma pregunta incómoda: ¿dónde está su mamá? Yo respiraba hondo y respondía lo mismo, con una mentira que ya salía automática. Está de viaje por trabajo. Cada vez me salía más fácil, pero el dolor nunca se iba.
porque en el fondo, esa era mi hermana, mi propia sangre, la que había desaparecido y me había dejado con un vacío que nadie más podía llenar. Y sin embargo, cada risa, cada paso, cada logro de esos niños me daba la fuerza para seguir. Ellos crecían felices, y eso era todo lo que importaba. La casa rechinaba con cada paso, como recordándonos que seguía de pie a pesar de todo, aunque el dinero nunca alcanzara. Una tarde, después de un turno larguísimo en el hospital, llegué tan cansada que apenas podía sostener la bolsa en la mano. Pero al entrar, me encontré con una escena que me apretó el corazón. Ryan estaba sentado con Esther en la mesa, explicándole sus tareas de matemáticas con toda la paciencia del mundo. Mientras Clare le leía un cuento a Noah en voz alta, dramatizando cada palabra para hacerlo reír. Cuando terminé de quitarme los zapatos, Ryan me miró con una sonrisa orgullosa y me dijo: «Hicimos la cena, tía Mildred». Me senté en la mesa, y por un momento las lágrimas me picaron en los ojos. Ese era mi mundo ahora, mi vida, y aunque había sido duro, no lo cambiaría por nada. Pero en el fondo, en ese lugar que no quería visitar muy seguido, me preguntaba cuánto tiempo podría seguir escondiendo la verdad. Y entonces, después de tantos años, ella regresó. Un golpe seco en la puerta me sobresaltó. Caminé hacia la entrada y, al abrirla, ahí estaba Janet. Pero no venía sola. Vestía un saco elegante, el cabello perfectamente arreglado y la mirada fría, como si no hubieran pasado 10 años. A su lado estaba un hombre en traje impecable, que se presentó como el licenciado Stephen Hart. «Señora Bailey», dijo mientras me entregaba un sobre, «estamos aquí por los niños». Sentí que el estómago se me caía. En la cocina, Ryan, ya con 18 años, estaba terminando su tarea. Clare, de 16, practicaba una canción del coro. Esther, de 14, y Noah, de 12, jugaban cartas en la sala. Todos se quedaron congelados cuando escucharon la palabra niños. Janet habló con una voz que me atravesó como un cuchillo. «Quiero a mis hijos de vuelta, Mildred. Los has tenido conmigo ilegalmente». Me quedé parada, apretando aquel aviso legal, con la mente corriendo en 1000 direcciones. «Ilegalmente», repetí con voz temblorosa. «Janet, los dejaste conmigo por 10 años». Ella cruzó los brazos, sin una pizca de vergüenza. «Así no lo veo yo. Soy su madre, y me los voy a llevar». El abogado Hart dio un paso adelante, con tono seco y firme. «Y ya hemos presentado la demanda de custodia. Muy pronto recibirá notificación del tribunal». Detrás de mí, los muchachos se habían reunido. Ryan apretaba la mandíbula, Clare tenía los ojos bien abiertos, al borde del llanto. Esther susurró con miedo: «¿Nos va a llevar?». Le apreté la mano con fuerza. «Nadie los va a sacar de aquí, mi vida». Noah no dijo nada, pero se pegó a mi costado, temblando. Janet ni siquiera los volteó a ver. Su mirada estaba fija en mí, como si yo fuera la enemiga. Cuando al fin se fueron, reuní a los niños en la sala. «¿Qué está pasando?», preguntó Ryan con la voz seria, aunque se notaba el miedo. Respiré hondo. «Su mamá ha regresado, y está intentando pedir la custodia. Pero nosotros somos una familia, y no voy a dejar que eso pase». Clare se mordió el labio, con la voz quebrada. «¿Por qué ahora? Nunca nos quiso antes». La abracé fuerte, sin tener ninguna respuesta buena para darle. Esther y Noah permanecieron callados, olvidando por completo el juego de cartas que tenían en la mesa. Esa noche no pude dormir. Tenía el aviso legal sobre el buró, como si ardiera en mis pensamientos. ¿Por qué hacía esto Janet? No llamó, no escribió, no vino ni una sola vez en 10 años. Y de pronto, con un abogado al lado, exigía a los niños. Entonces lo entendí. La casa. Nuestros padres habían muerto hacía 2 años, y la herencia había quedado entre Janet y yo. Era aquella casa de ladrillo en la calle ELM, valorada en más de $300,000, la única propiedad grande de la familia. Yo la había conservado para que los niños tuvieran un hogar estable. Pero Janet no venía por amor. Venía por la casa.
El aviso legal mencionaba disputas de bienes, lo que me dio la pista final. Ella pensaba que, reclamando la custodia, tendría más poder para obligarme a vender o quedarse con mi parte. Me recargué en la silla del comedor, viendo a los niños dormir en la sala, y juré en silencio que no dejaría que esa mujer nos destruyera otra vez. Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo podía tener tanta cara? Había abandonado a Ryan, a Clare, a Esther y a Noah como si fueran estorbos, y ahora quería sacar provecho de su ausencia, como si todo ese sacrificio mío nunca hubiera existido. No, no iba a permitirlo. Si ella quería guerra, yo necesitaba pruebas. Lo primero que hice fue marcarle a Betty Coleman, mi amiga de toda la vida y compañera en esos años duros. Betty, le dije con la voz baja, temblando de coraje, Janet regresó. Dice que yo le robé a los niños. Betty soltó una risa sarcástica al otro lado de la línea. ¿Robárselos? Por favor. Después de que te los aventó como si fueran bolsas de ropa. ¿Ahora con qué juego viene? Le expliqué lo de la casa, que no era amor ni arrepentimiento, que era dinero. Ella escuchó en silencio y después me dijo firme. Cuenta conmigo. Yo estuve ahí cuando llegaron, cuando lloraban todas las noches preguntando por su mamá. Si el juez me quiere escuchar, yo testifico. Colgué, con un nudo en la garganta, pero también con un poquito de alivio. Después subí al ático, revolviendo cajas polvosas, viejas carpetas y bolsas olvidadas. Entre papeles amarillentos encontré lo que buscaba, el papel arrugado que Janet me dejó la noche que se fue. Con su letra apresurada decía, regreso pronto. Gracias, Mildred. Ese pronto se había convertido en 10 años de silencio. Seguí buscando y hallé mi viejo celular guardado en una caja. Logré encenderlo y ahí estaban los mensajes de Janet, palabras vagas sobre necesitar espacio, el dinero no alcanza, me estoy aclarando la mente. No eran de una madre preocupada, eran excusas de alguien que había renunciado mucho antes de salir por la puerta. Entonces recordé a Eric Larsen, su exmarido. Él se había comunicado conmigo un par de veces después de que Janet desapareció, solo para preguntar si los niños estaban bien, aunque siempre mantuvo distancia. Busqué en mis viejos contactos y encontré su número. Marqué con el corazón latiendo fuerte. ¿Y Eric? Soy Mildred. Mira, Janet está intentando quitarme a los niños, y lo está haciendo por la casa. Hubo un silencio pesado, y luego un suspiro largo de su parte. No me sorprende, dijo con voz cansada. Me llamó el mes pasado, preguntando sobre leyes de propiedad. Yo ya sabía que algo estaba tramando. Hizo una pausa y luego añadió algo que me sacudió. Tengo algo que puede ayudarte. Un video que ella me mandó hace años, donde admite que se fue por gusto. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Un video? ¿Puedes enviármelo? Eric prometió que sí, y que incluso lo llevaría personalmente si era necesario. Me explicó que en ese video Janet aparecía riéndose, diciendo que había dejado a los niños porque quería vivir su vida sin cargas. Esa sola prueba podría desenmascararla frente a cualquier juez. Con la nota, los mensajes, el testimonio de Betty y ahora ese video, por primera vez en semanas sentí un rayo de esperanza. Pero el peso no se aligeraba. Los niños estaban destrozados. Ryan se quedaba despierto hasta tarde, leyendo en internet sobre leyes de custodia y derechos. Clare ya no cantaba, había dejado de practicar con la misma alegría de antes. Esther dibujaba caras enojadas y escenas oscuras en su libreta. Y Noah, mi pequeño Noah, se me acercaba con lágrimas en los ojos preguntando. ¿Me van a llevar lejos de ti? Lo abrazaba fuerte, asegurándole una y otra vez. No, mi amor. Nadie nos va a separar. Pase lo que pase, vamos a estar juntos. Conseguí una abogada recomendada por el hospital, una mujer paciente y firme que revisó cada prueba. Después de escucharme durante horas, me miró directamente a los ojos y dijo. Tiene un caso fuerte, señora Bailey. Las pruebas son claras. Pero le advierto, los tribunales son impredecibles. Prepárese para pelear. Asentí, sintiendo como dentro de mí se encendía una determinación más grande que el miedo. Esa noche,
como todas, fui cuarto por cuarto, viendo a los niños dormir. Ryan tenía en su escritorio su solicitud de ingreso a la universidad, cuidadosamente doblada. Clare había pegado en su pared todas sus medallas y listones del coro. Esther había dejado sus zapatillas de ballet colgadas junto a la puerta. Noah se había quedado dormido abrazado a su balón de fútbol. Me quedé un rato mirándolos, pensando, esto es su vida. Nuestra vida. La que construimos desde cero cuando Janet los dejó tirados. Y no pienso permitir que nadie nos la arrebate. Yo sabía que nunca había sido perfecta. Me equivoqué muchas veces, me cansé, lloré en silencio, y más de una vez sentí que no podía con todo. Pero a esos niños les di lo mejor que tenía, cada gota de mi fuerza, cada segundo de mi vida. Y ahora, estando frente a ella en la corte, no había marcha atrás, iba a hacer lo que fuera necesario para protegerlos. Esa casa no era solo paredes de ladrillo, era el refugio donde habían crecido, el lugar donde aprendieron a caminar, a leer, a cantar. Estaba llena de fotos, de dibujos pegados con cinta en la nevera, de marcas de crayón en las paredes. Era su hogar. Y Janet no me lo iba a arrebatar. El día del juicio llegó. El tribunal del condado de Augusta parecía más grande de lo que recordaba. El aire olía a madera pulida y a papel viejo, y los murmullos de algunos curiosos llenaban los pasillos. Caminé con las piernas temblando, pero con la frente en alto. En una mano llevaba mi sobre, ese que guardaba las pruebas que podían cambiarlo todo. Detrás de mí, como un ejército silencioso, venían Ryan, Clare, Esther y Noah. Sus rostros reflejaban tensión, pero también confianza en mí. Ellos sabían que yo era su ancla, y yo no podía fallarles. Mi abogada, la licenciada Thompson, me dio una palmada suave en el brazo. Tranquila, Mildred, susurró. Lo tenemos bajo control. Al otro lado, Janet estaba sentada erguida, impecable con un saco ajustado, el cabello perfectamente peinado. A su lado, su abogado, Stephen Hart, un hombre trajeado que parecía disfrutar de los pleitos más que de la justicia. Ambos se veían seguros, casi arrogantes, como si ya hubieran ganado. De pie, anunció el alguacil. Todos nos levantamos mientras el juez Charles Lane entraba a la sala. Era un hombre de cabello gris, rostro serio y voz grave que imponía respeto. Estamos aquí para tratar la custodia de 4 menores, dijo, ajustando sus lentes. La señora Porter afirma que la señora Bailey los ha retenido ilegalmente durante 10 años. El abogado Hart se aclaró la garganta, acomodándose la corbata antes de hablar. Su señoría, mi clienta, la señora Janet Porter, es la madre biológica de Ryan, Clare, Esther y Noah. Durante una década, la señora Bailey les negó el acceso a su madre y los mantuvo bajo su cuidado sin ningún derecho legal. Pedimos custodia inmediata y también una revisión de los bienes relacionados a su manutención. Yo apreté más fuerte el sobre, sintiendo que el corazón me golpeaba contra el pecho. Janet, mientras tanto, se inclinó un poco hacia adelante. No volteó a ver a sus hijos, ni una sola mirada, solo tenía la vista fija en el juez como si no existiéramos nosotros. Mantén la calma, Mildred, murmuró Thompson cerca de mi oído. Tenemos la verdad de nuestro lado. Entonces, Hart llamó a Janet al estrado. Ella se levantó, se alisó la falda con delicadeza y comenzó a hablar con una voz suave, ensayada, como de actriz de teatro. Yo dejé a mis hijos solo de manera temporal, su señoría, porque estaba atravesando retos personales, dijo, fingiendo fragilidad. Siempre tuve la intención de regresar, pero mi hermana me lo impidió. Ella no me dejó verlos. Yo soy su madre, y los quiero de vuelta conmigo. Un murmullo recorrió la sala. Escuché incluso algún resoplido de sorpresa entre los presentes. El juez Lane permaneció serio, pero su mirada se agudizó. Señora Porter, ¿está usted diciendo que durante 10 años intentó ver a sus hijos y le fue negado el acceso? Preguntó con voz firme. Janet asintió con una lágrima perfecta bajando por su mejilla, demasiado ensayada para convencerme. La licenciada Thompson se puso de pie con paso seguro. Su señoría, con su permiso, quisiera presentar evidencia. El juez asintió. Yo le pasé el sobre,
con las manos firmes aunque por dentro me sentía hecha un temblor. Thompson sacó la primera pieza, la nota arrugada que había guardado todos estos años. Y esto es una nota escrita de puño y letra por la señora Porter, fechada en 2015, cuando dejó a sus hijos con mi clienta, dijo, y leyó en voz alta, regreso pronto. Gracias, Mildred. El juez tomó la hoja, la observó detenidamente, y luego la pasó a los archivos. Janet bajó la mirada un instante, su compostura empezando a resquebrajarse. Hart se inclinó hacia ella y le susurró algo con expresión tensa. Thompson no se detuvo. Conectó mi viejo teléfono a la pantalla de la corte y proyectó varios mensajes. Estos son mensajes enviados por la señora Porter entre 2015 y 2016. En ninguno pide ver a sus hijos. Lo que pide, una y otra vez, es dinero. Uno de los textos apareció grande en la pantalla. Mildred, mándame $500. Hubo un silencio pesado en la sala. Janet se retorció las manos, y por primera vez, evitó mirar al juez. Yo respiré hondo, mirando hacia atrás a los niños. Ryan me devolvió la mirada con orgullo. Clare se mordía los labios, pero había un brillo desafiante en sus ojos. Esther apretaba las manos sobre sus rodillas, como conteniéndose. Y Noah, aunque temblaba, se aferraba a la idea de que yo estaba peleando por ellos. En ese momento lo supe, esta pelea apenas comenzaba, pero la verdad estaba de nuestro lado. Yo estaba intentando poner todo en orden. Otro mensaje decía, necesito dinero, no preguntas. La sala de la corte se llenó de murmullos, la gente volteando a ver a Janet con caras de sorpresa. Estos mensajes, continuó la licenciada Thompson con voz firme, demuestran que la señora Porter abandonó a sus hijos y que el único contacto que buscó con la señora Bailey fue por dinero. No para saber cómo estaban los niños, no para preguntar por su bienestar, solo dinero. El rostro de Janet se puso rojo y después pálido. Bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Yo volteé a ver a Ryan y él me regresó la mirada con un leve movimiento de cabeza, como diciéndome confío en ti, tía. Esa pequeña señal me dio fuerzas para no derrumbarme. El juez Lane se inclinó hacia adelante, sus lentes brillando bajo la luz de la sala. Señora Bailey, dijo con voz profunda, ¿usted intentó contactar a la señora Porter durante estos años? Respiré hondo, apretando las manos para mantener la calma. Sí, su señoría. La llamé muchas veces después de que dejó a los niños. Su teléfono primero iba directo al buzón de voz y después quedó desconectado. También envié cartas a su última dirección, pero todas regresaron. Nunca contestó. Yo crié a Ryan, a Clare, a Esther y a Noah como si fueran míos, porque mi hermana los dejó con nada. El juez escribió en su libreta, el sonido de la pluma raspando en medio del silencio pesaba como un martillo en mi pecho. Hart se levantó de golpe. Objeción, su señoría. Las declaraciones de la señora Bailey carecen de pruebas sobre la intención de la señora Porter. La licenciada Thompson no se dejó intimidar. Su señoría, el recado escrito a mano y los mensajes de texto muestran claramente abandono. Eso es prueba suficiente de intención. El juez asintió lentamente y entonces dijo algo que hizo que todos contuvieran el aliento. Quiero escuchar a los niños. Ryan, que ya tenía 18 años, se puso de pie primero. Su voz no tembló ni un poco. La tía Mildred ha sido nuestra mamá por 10 años. Ella trabajó de noche, nos pagó la escuela, nos dio todo. Nuestra verdadera mamá nos dejó y nunca llamó. Clare, de 16, se levantó después, con las manos temblando. Miró de reojo a Janet y dijo: yo no quiero irme con ella. La tía Mildred es mi familia. Esther, de 14, habló bajito, pero cada palabra era como un golpe firme. Que ella nunca estuvo. La tía Mildred nos quiere, y eso es lo que importa. Finalmente Noah, de apenas 12 años, se aferró a mi mano. Yo lo sentí temblar. Tragó saliva y dijo: yo solo conozco a la tía Mildred. Ella es mi hogar. La sala entera quedó en silencio. Las palabras de los niños flotaban en el aire, pesadas y llenas de verdad.
Yo tuve que apretar el hombro de Noah para no romper en llanto ahí mismo. El rostro de Janet se torció en enojo y vergüenza, pero no dijo nada. Hart se inclinó hacia ella, susurrándole rápido y con gestos nerviosos. La gente en las bancas traseras empezó a murmurar, algunos moviendo la cabeza con desaprobación. El juez miró primero a los niños y luego a mí. Estas son declaraciones muy poderosas, admitió. Pero la acusación de custodia ilegal es grave. Señora Bailey, su evidencia muestra un patrón claro, pero no es totalmente concluyente. La señora Porter afirma que se le negó el acceso y eso aún debe aclararse. Hizo una pausa, golpeando suavemente la pluma contra la mesa. ¿Tiene algo más para sustentar su posición, señora Bailey? Me quedé helada, con la mente corriendo a toda velocidad. El recado y los mensajes eran fuertes, sí, pero la historia de Janet de que supuestamente yo le negué el acceso seguía flotando en el aire, como una sombra peligrosa. La licenciada Thompson se inclinó hacia mí y susurró. Tenemos más, Mildred, pero necesitamos un momento para prepararlo. El juez asintió despacio. Muy bien. Tomaremos un receso. La madera del mazo resonó con fuerza y todos en la sala se movieron inquietos, el aire cargado de tensión. Lo permitiré, dijo el juez con voz grave, pero necesito algo definitivo para resolver este caso. La sala entera se quedó en silencio, pero se sentía como si las paredes se cerraran sobre nosotros. El aire estaba tan pesado que costaba trabajo respirar. Janet, con esa arrogancia que siempre había tenido, mostró una sonrisa burlona, como si pensara que la balanza por fin se inclinaba a su favor. Ryan apretó mi mano con fuerza y me susurró bajito. Tú puedes, tía Mildred. Yo asentí, pero mi corazón golpeaba tan fuerte en mi pecho que casi podía escucharlo. Sabía que necesitábamos algo más, algo que no dejara lugar a dudas. Algo que terminara de una vez con esta pesadilla. Y entonces, justo cuando pensé que ya habíamos dado todo lo que teníamos, alguien entró por las puertas del tribunal. Un rostro familiar, aunque marcado por los años. Eric Larsen, el exesposo de Janet, cruzó el pasillo con paso firme. Su cara mostraba cansancio, pero también una decisión inquebrantable. En su mano llevaba una pequeña memoria USB, y antes de acercarse a la mesa de mi abogada, cruzó su mirada con la mía. La sala estalló en murmullos, todos girando la cabeza para ver quién era. Janet se congeló, sus manos apretando la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Stephen Hart se inclinó rápidamente hacia ella, susurrándole algo con tono urgente, pero Janet no apartaba los ojos de Eric. Su señoría, dijo la licenciada Thompson poniéndose de pie casi de inmediato, tenemos un nuevo testigo. Y evidencia adicional. El juez Lane levantó una ceja y ajustó sus lentes con calma. Proceda, respondió, con un tono curioso, pero firme. Eric se colocó en el estrado y levantó la mano para jurar. Su voz salió clara y estable. Soy Eric Larsen, exesposo de la señora Janet Porter. Tengo un video que ella misma me envió hace años, y creo que es relevante para este caso. El alguacil rápidamente preparó una pantalla y la licenciada Thompson conectó la memoria. Yo sentía que la sangre me corría helada mientras la imagen aparecía en la pantalla. Ahí estaba Janet, más joven, con el cabello suelto, sentada en lo que parecía ser un bar oscuro. Reía con ligereza, y luego se escuchó su voz con una claridad que me desgarró por dentro. Ya terminé con los niños. 4 chamacos, demasiado. Voy a empezar de nuevo con alguien que sí me entiende. Mildred puede quedarse con ellos. Le dio un trago a su copa y agregó, entre risas. Lo único que necesito es dinero para seguir adelante. El video se cortó y la sala entera explotó en murmullos. Unos negaban con la cabeza, otros susurraban indignados. Ryan me apretó más fuerte la mano, su rostro completamente pálido. Clare abrió los ojos de par en par, como si de pronto le hubieran arrancado una venda. Esther murmuró con voz quebrada. Esa es mi mamá. Noah bajó la cabeza y no dijo nada. Se quedó en silencio, como si todo el mundo le hubiera caído encima. Me incliné hacia la licenciada Thompson y le hablé bajito, casi sin aire. ¿Y ellos, saben sobre esto?
y dije, señalando con la mirada a los niños. Esa pregunta me había perseguido desde que Eric nos habló del video por teléfono. Era la verdad que yo había evitado a toda costa, el veneno que no quería que ellos probaran. Las palabras frías de su propia madre, el desprecio con el que los había dejado para buscar dinero y una nueva vida. La licenciada negó apenas con la cabeza y me susurró. Y todavía no, pero lo están escuchando ahora. Sentí el pecho apretado, como si me lo comprimieran con una piedra enorme. 10 años los había protegido de ese dolor, inventando excusas, diciéndoles que su mamá estaba poniendo en orden su vida, que algún día volvería. Y ahora, frente a todos, ellos escuchaban la cruda realidad con sus propios oídos. Ahora mis niños estaban frente a la traición de su propia madre, y no en la sala de la casa, no en privado, sino en un tribunal lleno de extraños que murmuraban y juzgaban cada palabra. El juez Lane golpeó su mazo con fuerza contra la mesa, el sonido retumbó como un trueno. «¡Orden en la sala!», exclamó con voz firme y cortante. «Señora Porter, ¿tiene alguna explicación para esto?». Janet se levantó despacio, el rostro rojo, las manos temblando tanto que parecía que iba a dejar caer los papeles que tenía. «Eso fue hace años», balbuceó, con la voz quebrada. «Yo estaba en un mal momento, su señoría». No lo decía en serio, estaba joven, confundida, abrumada. Siempre tuve la intención de regresar por mis hijos. Su voz se quebró a propósito, como si quisiera sonar frágil y vulnerable. Pero a mí me sonó hueco, como un guión mal ensayado que ya nadie le compraba. Hart, su abogado, trató de rescatarla, dando un paso al frente. Su señoría, este video no muestra el contexto completo. Pero el juez Lane levantó la mano para detenerlo. He escuchado suficiente de usted por ahora, señor Hart. Luego miró a Janet directamente, con esos ojos grises que parecían atravesar paredes. Usted afirmó que la señora Bailey le negó el acceso a sus hijos. Sin embargo, este video muestra otra cosa. La gente en las bancas traseras no pudo contenerse, se oían murmullos fuertes, cabezas moviéndose en desaprobación. Era como si todo el pueblo estuviera ahí, siendo testigo de la verdad que tanto tiempo había permanecido oculta. Sentí la mano de Ryan apretar la mía con más fuerza, y con un hilo de voz, apenas audible, murmuró. Ella nunca nos quiso. No era una pregunta. Era una certeza dolorosa. Me giré hacia él, lo jalé un poco hacia mí y le susurré al oído. Me tienes a mí, siempre. Clare, con los ojos llenos de lágrimas, llevaba en la solapa de su chaqueta una cinta de su coro escolar, recuerdo de la vida que habíamos construido paso a paso. Su mirada brillaba de tristeza, pero también de dignidad. Esther no decía nada. Tenía los ojos fijos en el suelo, y esa chispa que normalmente la acompañaba, esa energía que iluminaba su carácter, estaba apagada. Noah seguía pegado a mi manga, apretándola como si tuviera miedo de que desapareciera. Era demasiado pequeño para entender todas las palabras, pero no hacía falta, sentía el peso, la tensión, el dolor. Lo sabía en su corazón. Yo deseaba en ese instante poder llevármelos a casa, abrazarlos fuerte y borrarles ese momento de la memoria. Pero ya no había vuelta atrás. La verdad estaba ahí, desnuda, hiriente e imposible de ignorar. La licenciada Thompson dio un paso firme hacia el frente y habló con claridad. Su señoría, este video, junto con la nota y los mensajes de texto presentados anteriormente, muestran claramente la intención de la señora Porter de abandonar a sus hijos. La señora Bailey intervino, criándolos durante 10 años sin apoyo alguno. Extendió una mano hacia los niños, quienes estaban detrás de mí, temblorosos pero dignos. Sus propias declaraciones confirman que reconocen a la señora Bailey como su tutora, su familia. El juez Lane asintió despacio, mientras escribía con calma en sus notas. Su rostro era imposible de leer, pero en el ambiente se sentía que estaba procesando cada detalle con seriedad. Que esto es significativo, dijo al fin. Pero necesito considerar el contexto completo. Señor Hart, ¿quiere responder? Hart se puso de pie, pero su voz sonaba tensa, como si la defensa se le estuviera resbalando de las manos. Mi cliente estaba bajo presión cuando ese video fue grabado.
no refleja quién es ahora. Ella ha cambiado, se ha estabilizado y lo que busca es reconectar con sus hijos. Janet asintió rápidamente, y por primera vez desde que todo esto empezó, volteó hacia los niños. Sus ojos iban de uno a otro, nerviosos, buscando algún gesto de aceptación. He cambiado, dijo con voz suave, casi suplicante. Estoy lista para ser su mamá otra vez. Pero esas palabras cayeron al piso como piedra. Clara negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y se inclinó hacia Esther, susurrándole algo. Esther cruzó los brazos con fuerza, como un muro. Noah se pegó todavía más a mi costado, y Ryan apretó la mandíbula, serio, decidido, como un hombre que había dejado de esperar algo de ella. La sala se quedó en silencio, no porque hubiera calma, sino porque todos entendieron lo mismo, esas palabras ya no tenían peso. La sala entera se sentía cargada, como si el aire mismo vibrara de tanta tensión. La gente del pueblo murmuraba cada vez más fuerte, algunos volteaban a ver a Janet con miradas duras, otros movían la cabeza con desaprobación. El juez Lane levantó la mano pidiendo silencio, y poco a poco los murmullos se apagaron hasta quedar un silencio pesado, lleno de expectativa. Que este video levanta preguntas muy serias sobre las declaraciones de la señora Porter, dijo el juez, su voz clara, resonando en cada rincón. No muestra una ausencia temporal, sino una decisión voluntaria de abandonar a sus hijos. Sin embargo, necesito revisar cuidadosamente todas las pruebas antes de dar mi resolución final. Me miró a mí, luego a los niños. Señora Bailey, usted ha demostrado dedicación. Pero este caso aún no está cerrado. Sentí como mi corazón se hundía por un instante, pero respiré hondo y apreté fuerte la mano de Noah. Volteé a ver a mis niños. Ryan me miraba con la mandíbula firme, Clare con los ojos húmedos pero llenos de confianza, Esther seria, cruzada de brazos como un escudo, y Noah pegado a mí como si yo fuera el único lugar seguro del mundo. Ese amor, esa confianza, eran mi fuerza. Janet levantó la mirada y por un segundo creí ver un destello de culpa en sus ojos, pero fue apenas un parpadeo. No era suficiente para borrar todo lo que había hecho. El daño ya estaba expuesto, la verdad flotaba en la sala como una herida abierta. El juez levantó el mazo, listo para dar el golpe final. El silencio fue tan profundo que podía escucharse la respiración de los presentes. Y entonces su voz cortó el aire, firme, sin titubeos. Después de revisar las pruebas y escuchar los testimonios, dijo, paseando la mirada por toda la sala, declaro que la acusación de la señora Janet Porter sobre supuesto acceso negado carece de fundamento. La nota, los mensajes y el video muestran claramente una intención de abandono. Janet se encogió en su asiento, su cara pálida, mientras yo apenas podía respirar. La señora Mildred Bailey, continuó el juez, ha ofrecido un hogar estable para Ryan, Clare, Esther y Noah durante 10 años. Por lo tanto, le otorgo la tutela completa y permanente de los menores. El mazo golpeó contra la madera con un sonido seco, fuerte, como un latido que marcaba el fin de una batalla. Además, añadió el juez, con tono grave, se dicta una orden de restricción de 7 años contra la señora Porter. No podrá tener contacto con los niños sin previa autorización de este tribunal. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Gente soltando suspiros, otros asintiendo en aprobación, algunos volteando a mirar a Janet con lástima o con enojo. Yo me quedé inmóvil un segundo, como si no pudiera creerlo. Y entonces sentí la mano de Ryan apretando la mía, fuerte, decidido. Clare soltó un sollozo bajito y se recargó en Esther, quien por primera vez en todo el juicio dejó escapar una pequeña sonrisa, tímida pero real. Noah se acurrucó en mi costado y susurró, casi sin voz. Nos quedamos contigo. Yo lo abracé fuerte y le respondí con lágrimas en los ojos. Siempre, mi niño. Siempre. Del otro lado, Janet se desplomó en la silla. Su postura ya no era la de la mujer altiva que había llegado con un traje elegante y un abogado de ciudad. Ahora parecía una sombra, derrotada, la piel blanca como el papel. Stephen Hart, su abogado, recogía sus papeles y cerraba el portafolio con movimientos rápidos, evitando mirarla, como si ya quisiera escapar de la sala. La gente seguía murmurando. Algunos me miraban con respeto,
Otros asentían como diciendo hiciste lo correcto. Varios volteaban hacia Janet, unos con compasión, otros con puro juicio en la mirada. Las palabras del juez resonaban en mi cabeza: la tutela es mía. Mis niños están seguros. La casa en la calle ILM sigue siendo nuestro hogar. Y lo que era peor para Janet, en Augusta ya corría la voz. Todos sabrían que no había regresado por amor, sino por el dinero. Que había querido vender la casa que nuestros padres nos dejaron, esa casa de ladrillo rojo valorada en $300,000, para financiar su estilo de vida. Después de la resolución, sus planes se desmoronaron como un castillo de arena. Los honorarios del abogado Hart se habían acumulado como una montaña, todo por culpa de la insistencia de Janet en tener una defensa llamativa, llena de papeles, argumentos rebuscados y un estilo que parecía más de show que de justicia. Al final, todo eso la dejó ahogada en deudas. Tiempo después me enteré, por boca de Betty Coleman, que Janet había estado viviendo como si fuera millonaria. Rentaba un condominio de lujo en Portland, decorado con muebles caros que ni siquiera eran suyos, y andaba manejando un carro rentado que, la verdad, no podía pagar ni en sueños. Su vida era como una casa hecha de cartas, frágil, inestable, y bastó que el juez negara la venta de la casa para que todo se viniera abajo. Sin el dinero de la casa familiar, todo lo que había construido con apariencia se derrumbó en cuestión de semanas. Tuvo que mudarse a un departamento pequeño, sin lujos, sin esa imagen que tanto presumía. Sus sueños de recuperar la riqueza desaparecieron, y con ellos, esa fachada de mujer poderosa que intentó mostrar en la corte. Yo no deseaba su sufrimiento. No quería verla mal. Pero en el fondo sabía que sus propias decisiones habían cavado ese camino. Nadie más que ella misma era responsable. Y aún así, la victoria se sentía extraña, pesada. Sí, yo había ganado, los niños estaban a salvo, la casa seguía siendo nuestro hogar. ¿Pero a qué precio? Janet no era cualquier persona. Había sido mi hermana, la más cercana a mí en la infancia, mi cómplice de secretos, con quien compartí carcajadas en madrugadas interminables. Ahora, verla convertida en una extraña, con esa traición que dolía más que cualquier juicio, era como perder una parte de mi historia. Al salir de la corte, volteé hacia atrás. Ahí estaba Janet, sola. Sus hombros caídos, la cabeza agachada, mirando al piso como si hubiera perdido hasta las fuerzas para defenderse. Pensé que iba a sentir rabia, pero lo único que me llenó fue tristeza, tristeza por la hermana que ya no reconocía, por la familia que pudimos ser y que ya nunca seríamos. Di la media vuelta, respiré profundo y guié a los niños por las puertas dobles hacia el aire fresco de la calle principal. Cuando regresamos a casa, sentí que la casa misma respiraba, como si hubiera recuperado la calma. Las paredes parecían más cálidas, los cuartos más llenos de vida. Ryan se sentó en la mesa de la cocina, sus papeles de solicitud para la universidad desparramados frente a él. Me miró con seriedad y dijo con voz firme: Tú luchaste por nosotros, tía Mildred. Tú eres nuestra verdadera mamá. Sentí que la garganta se me cerraba. Clare se acercó, con su listón de coro bien prendido en la blusa, y me abrazó fuerte. Tenía miedo de perderte, me confesó con los ojos brillosos. Esther se metió en el abrazo, y con esa chispa que siempre la caracterizaba, sonrió y bromeó. Pues ya te amolaste, porque estás atorada con nosotros para siempre. Noah rodeó mi cintura con sus brazos chiquitos y murmuró, con la voz apagada contra mi vestido: Te amo, mamá. Me había llamado así antes, pero esa vez se sintió diferente, definitivo. Lo abracé con todas mis fuerzas, y luego extendí los brazos para apretarlos a todos contra mí. Mis lágrimas se mezclaron con sus risas, y en ese instante sentí que nada en el mundo podría romper ese lazo. Esa noche nos sentamos en el piso de la sala, con una caja de pizza frente a nosotros, riendo y platicando. El viejo piso de madera crujía, las paredes de ladrillo parecían escuchar nuestras voces y guardar cada recuerdo. Ryan hablaba de su proyecto de ciencias, Clare de una canción nueva que quería ensayar, Esther de una figura complicada en ballet, y Noah contaba con entusiasmo como había metido un gol en fútbol. Era algo sencillo, ordinario, pero al mismo tiempo lo era todo. Y mientras los miraba, pensaba en Janet. No la odiaba,
pero tampoco podía perdonarla. Ella había tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Al día siguiente, Betty Coleman llegó con su famoso guiso, caliente y con ese olor a hogar que siempre traía consigo. Me tomó de la mano con ternura y me dijo: «¿O lo lograste, Mildred? Esos niños tienen suerte de tenerte». Yo sonreí, agradecida, pero en el fondo mi corazón seguía cargando con el peso de la ausencia de Janet. Había criado a sus hijos, los había amado como propios, y aún así la fractura en nuestra familia seguía abierta, como una cicatriz que nunca terminaría de cerrar. Miré a los niños jugando en el patio, sus risas llenando el aire como campanitas que rebotaban contra las paredes de la casa. Corrían, gritaban, se perseguían como si el mundo entero fuera suyo. En ese momento entendí, con todo el corazón, que ellos eran mi propósito, mi razón de seguir adelante, de levantarme cada mañana aunque me sintiera cansada o vencida. La casa, la custodia, las audiencias, cada lágrima derramada, cada palabra dicha frente al juez, todo había sido por ellos. Esa noche, cuando metí a Noah en su cama y lo arropé con su cobijita azul, me miró con esos ojitos grandes y llenos de dudas que solo los niños saben tener. ¿O va a regresar ella?, me preguntó con un susurro, casi temeroso. Sentí un nudo en la garganta, pero respiré hondo y le acaricié el cabello, apartándole un mechón de la frente. «Si algún día lo intenta, estaremos listos», le respondí con voz suave pero firme. «Pero lo que importa es que estamos juntos, y eso nunca va a cambiar». Él asintió despacito, como si esas palabras le dieran permiso para descansar. Y en segundos, se fue quedando dormido. Yo me quedé de pie en la puerta, mirando a los cuatro, cada uno en su habitación, respirando tranquilos, soñando con futuros que ahora sí estaban seguros en mis manos. La pelea había terminado, pero el amor, ese duraría para siempre. Pasaron 3 meses después de la audiencia. El verano estaba dando sus últimos respiros en Augusta, y el sol de la tarde alargaba las sombras en el patio trasero. Volví a escuchar esas risas que me recordaban lo que habíamos defendido con tanta fuerza. Ryan lanzaba un frisbee hacia Noah, que corría veloz, mostrando sus reflejos de futbolista. Esther giraba con gracia bajo el roble viejo, practicando un giro de ballet con la seguridad de quien empieza a confiar en sí misma. Clare, sentada en las gradas del porche, tarareaba una melodía del coro de la escuela mientras escribía algo en su cuaderno. Me apoyé en la cerca de madera, observando todo con el corazón lleno hasta el borde. Esa era la vida que habíamos protegido, la vida que habíamos ganado con sudor y lágrimas. La casa de ladrillo rojo en la calle ELM estaba detrás de nosotros, fuerte, firme, como un ancla silenciosa que mantenía unida a nuestra familia. Ryan acababa de recibir la carta de aceptación en la Universidad de Maine. Su sueño de estudiar biología, el mismo que mencionaba desde niño, estaba a punto de hacerse realidad. Recordé todas esas noches en que lo veía encorvado sobre sus aplicaciones, investigando, escribiendo ensayos, con la misma determinación que yo había tenido en esa batalla legal. Clare iba volando en la escuela, sus calificaciones eran excelentes, y en el coro su voz ya era reconocida como una de las más brillantes. Esther, llena de energía, se había unido al equipo de danza de la escuela, y cada presentación la iluminaba por dentro. Noah, con su sonrisa tímida pero cada vez más segura, era la estrella de su liga de fútbol, y se le notaba que estaba disfrutando de su infancia como nunca antes. Ellos avanzaban, creciendo, construyendo sus vidas. Todo estaba en movimiento, pero con raíces fuertes gracias a la estabilidad que habíamos defendido. La casa ya no era símbolo de pleitos ni de papeles legales. Ahora simplemente era eso, un hogar. Un refugio. Y su verdadero valor no estaba en los dólares que alguien pudiera ponerle, sino en la felicidad que guardaba dentro. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, la vida de Janet había tomado otro rumbo. Me enteré por un conocido que ahora vivía en un departamento pequeño y apretado en Waterville. Trabajaba en una tiendita local de ventas, un empleo mal pagado que no tenía nada que ver con las cenas lujosas y la ropa nueva que antes presumía. Las cuentas legales la habían dejado seca, y esos amigos que llenaban sus fiestas se habían ido poco a poco, dejándola sola. Ahora pasaba sus días sin compañía, rodeada solo de las consecuencias de sus propias decisiones. No me alegraba de su situación.
No podía decir que me daba gusto. Pero tampoco podía ignorar que esa soledad era un resultado que ella misma había construido paso a paso. Aún así, en las noches, cuando pensaba en ella, me dolía imaginar a mi hermana, esa niña que alguna vez se acostaba conmigo a platicar secretos bajo las sábanas, convertida en alguien perdido, distante, apagado. Más de una vez me pasó por la cabeza la idea de marcarle, de escribirle, de intentar tenderle una mano. Me preguntaba si aún habría algo que rescatar entre nosotras, si todavía había un puente que no se hubiera quemado por completo. Pero cada vez que pensaba en buscarla, cada vez que me venía a la cabeza la idea de marcarle o escribirle, lo único que aparecía frente a mis ojos eran las caritas de los niños. Veía la fuerza callada de Ryan, ese muchacho que había aprendido a ser responsable antes de tiempo. Veía las lágrimas de alivio de Clare, que todavía cargaba en su corazón el miedo de perder el único hogar estable que conocía. Veía la lealtad feroz de Esther, siempre defendiéndome, siempre poniéndose de mi lado aunque el mundo entero se le viniera encima. Y sobre todo, sentía los brazos de Noah rodeándome, confiado, seguro de que yo nunca lo soltaría. ¿Cómo podía siquiera pensar en acercarme a Janet después de todo lo que les había hecho? Ella había elegido abandonarlos. Había corrido detrás del dinero, de la supuesta libertad, y en el camino había dejado a sus propios hijos atrás. Esa no era una equivocación pasajera, era una decisión consciente. Y aunque me doliera admitirlo, no podía perdonarla. Al menos no todavía. Porque la responsabilidad no se compra con lágrimas, ni se recupera con palabras bonitas. No basta con decir perdón y esperar que todo vuelva a ser como antes. La maternidad, el amor verdadero, se demuestra con hechos, con constancia, con sacrificios pequeños y grandes de todos los días. Y ella no estuvo. Yo sí. Yo fui quien se levantó temprano cada mañana para preparar desayunos, quien se quedó despierta hasta tarde ayudando con tareas, quien gritó desde las gradas en cada partido, quien abrazó cuando las cosas dolían. Esa fue mi elección, protegerlos, darles lo que su madre biológica no quiso dar. Y esa elección nos definió a todos. Con el tiempo, entendí algo más profundo. Que las acciones egoístas, como las de Janet, no se quedan quietas. Son como ondas en el agua, se extienden, golpean, y dejan huellas. Traen consecuencias reales, lazos rotos, cuentas vacías, noches solitarias. Pero también aprendí que cuando la justicia funciona, protege lo que de verdad importa, el amor, el deber, las promesas que uno cumple aunque cuesten. Yo había pasado 10 años cumpliendo esas promesas. 10 años despertando con ellos, luchando, trabajando, riendo, llorando. Y esos niños, ahora convertidos en jóvenes con sueños y planes, eran la prueba viviente de que el amor verdadero sí puede vencer la traición. Ya no me llamaban tía Mildred. Ahora me decían mamá, y no porque a alguien se los hubiera impuesto, sino porque lo sentían, porque juntos habíamos construido un vínculo que nadie podía romper. Esa tarde nos reunimos en la sala. Ryan extendió su lista de cosas que iba a empacar para la universidad, emocionado por empezar esa nueva etapa. Clare, con su voz dulce, me cantó una melodía nueva que estaba practicando para el coro. Esther, con su cuaderno, me mostró los pasos de una nueva rutina de danza que estaba dibujando. Y Noah, con su sonrisa tímida, me contó todo sobre un gol que había metido en su último partido de fútbol, describiéndolo como si fuera un campeonato mundial. Yo los escuchaba, con el corazón latiendo tranquilo, y la casa crujía suavemente como si también estuviera de acuerdo, como si nos dijera, lo lograron, todo está bien. La sombra de Janet todavía existía, sí, pero ya no nos pesaba. Ya no dominaba nuestras vidas. La habíamos enfrentado en la corte, habíamos enfrentado la verdad sin miedo, y de ahí habíamos salido más fuertes que nunca. Esa noche, cuando metí a Noah en su cama, me miró con esos ojitos cansados pero brillantes. «Ya estamos bien, ¿verdad, mamá?», me preguntó con voz bajita. Yo sonreí y le acaricié el cabello. «Y mejor que bien, hijo. Mucho mejor que bien». Cerré la puerta suavemente y al pasar frente a las habitaciones de los demás, mis ojos se llenaron de orgullo. Los libros de Ryan apilados, las cintas de coro de Clare colgadas en la pared, las zapatillas de ballet de Esther al pie de la cama, todas esas cosas eran pedacitos de nuestra vida.
de lo que habíamos construido juntos con tanto esfuerzo. La lección estaba clara, escrita no en papeles ni en fallos judiciales, sino en nuestras propias vidas: cosechas lo que siembras. Y cuando siembras amor de verdad, sin condiciones, ese amor crece más fuerte que cualquier traición, más grande que cualquier sentencia. Éramos una familia. Imperfecta, marcada por cicatrices, pero real. Y eso, al final de todo, era suficiente. Pasaron los meses, y poco a poco la vida tomó un ritmo más tranquilo. Ya no había abogados, ni jueces, ni cartas legales que me quitaran el sueño. Ahora lo que llenaba mis días eran cosas simples pero preciosas: las tareas escolares, las comidas juntos, las pláticas en la mesa, y los sueños que cada uno de los niños, ya casi jóvenes, iba formando. Ryan estaba más enfocado que nunca. Cada tarde lo veía encerrado en su cuarto estudiando, practicando ensayos, preparándose para la universidad. Su meta de ser biólogo no era un capricho de adolescente, era un sueño que lo había acompañado desde niño, y ahora estaba a un paso de hacerlo realidad. Cuando me hablaba de laboratorios, de investigaciones, de todo lo que quería aprender, yo lo escuchaba con orgullo, sabiendo que su disciplina era fruto de los años que habíamos pasado juntos luchando por estabilidad. Clare, por su parte, llenaba la casa de música. Desde la cocina hasta el patio, su voz viajaba ligera, afinada, hermosa. Cada vez que ensayaba, los vecinos hasta se quedaban callados un rato para escucharla. Ella soñaba con entrar a un conservatorio algún día, y aunque a veces dudaba de sí misma, yo le recordaba que su voz tenía la fuerza de alguien que había sabido resistir y sanar. Esther brillaba con otra energía. Siempre inquieta, siempre creativa, llenaba libretas con dibujos de pasos de danza, y cuando se ponía a practicar en la sala, parecía que flotaba. Sus giros y sus saltos eran una forma de decirle al mundo que nada podía detenerla. Yo la veía, y era como ver esperanza pura, un recordatorio de que los sueños pueden renacer incluso después del dolor. Y Noah, el más pequeño, seguía siendo el corazón de la casa. Su sonrisa, sus historias del fútbol, su manera de abrazarme sin razón, eran como un regalo diario. Él, que había sido apenas un niño cuando todo comenzó, crecía ahora con una seguridad que me conmovía. Su amor era simple, directo, y me recordaba que, pase lo que pase, siempre tendríamos lo más importante: estar juntos. El viejo caserón de la calle ILM ya no se sentía como un campo de batalla, ahora era un refugio lleno de vida. Las paredes guardaban risas, los pasillos resonaban con pasos apresurados de adolescentes, y hasta el crujido de las escaleras tenía un sonido familiar, como de hogar verdadero. Mientras tanto, yo también empecé a pensar en mí, en el futuro. Por mucho tiempo solo había existido para sobrevivir, para protegerlos. Pero ahora que estaban más grandes, me descubrí con nuevas ilusiones. A veces me imaginaba viajando con ellos, visitando las universidades de Ryan, escuchando a Clare cantar en un escenario, aplaudiendo a Esther en un concurso de danza, o viendo a Noah meter un gol en una cancha grande. Y me prometí que estaría ahí, en cada paso, como lo había estado siempre. La vida no era perfecta, pero era nuestra. Y cada día que pasaba me daba cuenta de algo: lo que habíamos construido juntos era mucho más fuerte que cualquier herida del pasado. Pasaron los años, y el tiempo fue testigo silencioso de lo que habíamos logrado juntos. Los niños, que un día me miraban buscando consuelo, crecieron hasta convertirse en adultos fuertes, seguros, y llenos de sueños cumplidos. Y cada paso de su camino llevaba un pedacito de nuestra historia, de aquellas noches difíciles, de las promesas que me hice a mí misma y que nunca rompí. Ryan fue el primero en volar. Recuerdo la mañana en que lo acompañé a su dormitorio universitario. El carro iba lleno de cajas, libros, y hasta una almohada que se negaba a dejar atrás. Cuando lo abracé, ya con lágrimas en los ojos, me dijo en voz baja: «Todo esto es gracias a ti, mamá. Nunca lo olvides». Ese día entendí que el sacrificio de años había valido cada desvelo. Ahora Ryan trabaja en un laboratorio reconocido, y cuando me manda fotos con su bata blanca, pienso en aquel niño tímido que un día confió en mí. Clare, con su voz que parecía tener alas, también cumplió su sueño. La vi cantar en un auditorio lleno, las luces iluminando su rostro y la gente aplaudiendo de pie. Cuando terminó, me buscó en la multitud,
y con los ojos llorosos me hizo un gesto con la mano, como diciendo, esto también es tuyo. Hoy, Clare da conciertos pequeños pero llenos de magia, y sigue componiendo melodías que llenan de vida cada rincón de la casa cuando viene de visita. Esther, la bailarina incansable, siguió su propio camino. Hubo momentos en que quiso rendirse, en que las caídas en los ensayos parecían más grandes que sus fuerzas. Pero nunca lo hizo. Y el día que la vi en el escenario, girando con una gracia que parecía desafiar la gravedad, entendí que había encontrado su lugar en el mundo. Ahora da clases de danza a niñas que la miran con la misma admiración con que yo la veía de pequeña. Y Noah, el más pequeño, el de los abrazos sinceros, se convirtió en un joven lleno de energía. No llegó a ser futbolista profesional, pero su pasión por el deporte lo llevó a entrenar a niños del barrio. Dice que lo hace porque quiere darles lo que él tuvo, un hogar, disciplina, alguien que crea en ellos. Cada vez que lo veo en la cancha, rodeado de niños que lo siguen con sonrisas, pienso que su corazón siempre fue el más noble. Con el tiempo, la casa también cambió. Ya no era el lugar lleno de problemas y ausencias, ahora era un punto de encuentro. En Navidad, en cumpleaños, o en cualquier domingo cualquiera, todos regresaban, y la sala volvía a llenarse de risas, de voces superpuestas, de recuerdos compartidos. Yo me sentaba en mi sillón favorito, los veía hablar, discutir, bromear, y pensaba, este es el legado. Esto es lo que realmente importa. De Janet ya no se volvió a saber mucho. Alguna vez intentó acercarse, pero para entonces los lazos entre nosotros eran demasiado fuertes, demasiado auténticos. Los hijos que ella había dejado atrás ya no necesitaban sus promesas vacías, porque habían encontrado en nuestra unión todo lo que alguna vez les faltó. No guardamos odio, pero tampoco hicimos espacio para el pasado que tanto daño causó. Una tarde cualquiera, años después, mientras el sol se metía por la ventana y pintaba de naranja la sala, Noah, ya adulto, pero con esa misma mirada tierna de cuando era niño, me dijo: «Mamá, ¿sabes qué? Todos nosotros somos quienes somos por ti. Tú no solo nos cuidaste, tú nos diste vida de verdad. Tú fuiste justicia, tú fuiste amor, tú fuiste hogar. Y eso nadie nos lo podrá quitar jamás». Yo no respondí de inmediato. Solo lo miré, con el corazón latiendo fuerte, y sonreí. Porque entendí que mi historia, nuestra historia, no era de abandono, ni de juicios, ni de pérdidas. Era una historia de amor, de resistencia, y de promesas cumplidas. Y en ese momento, con mis hijos, porque ya eran míos, alrededor, supe con certeza que habíamos ganado la batalla más importante de todas, la de convertir el dolor en familia.